Bueno, el día de hoy mi equipo les va a hablar sobre características de estructuras acelulares. Está integrado por Diego José Barras Hernández, Jimena Noriega Barraza, Noelia Yamilet Cázares Petris, María Fernanda López Peña, Nefris Alessandra Zamora Moreno y su servidora Dayana Michelle Millán Rubio. Y a continuación hablaremos del virus. Yo les voy a qué son los virus. Son parásitos intracelulares estrictos que serán obligatorios, es decir, tienen un gran requerimiento absoluto de células huésped que son vivas para multiplicarse, siendo bacterias y células humanas sus presas, que también son agentes patógenos microscópicos que pueden infectar a todos los tipos de microorganismos que existen, desde animales y plantas hasta bacterias y arqueas. A continuación se presentan algunos aspectos claves sobre los virus. Uno de estos sería la estructura, que vamos a hablar sobre el tamaño. El tamaño de los virus son mucho más pequeños que las células, generalmente en el rango de 200 a 300 nanómetros. Otro punto sería la composición. Un virus está compuesto por un material genético, ADN o ARN, que está rodeado por una gran capa de proteínas llamada cápside. Algunos virus también tienen una envoltura lipídica que los rodea. El siguiente punto sería la clasificación, que es otro punto muy importante para los virus. Los virus se clasifican de diversas maneras. El primero sería por tipo de material genético, que sería el ADN, que será virus ADN, o ARN, virus ARN, por forma icosaédrico. Otro será helicoidal, otro complejo, etc. Existen muchísimos. También sería por el tipo de huésped, que serían virus animales, virus vegetales, bacteriófagos, que estos son virus que infectan bacterias. Ciclo de vida de los virus. Los virus no pueden replicarse por sí mismos y dependen de las células huésped para reproducirse. Su ciclo de vida generalmente incluye la adhesión, que el virus se adquiere a la superficie de la célula huésped. Otro sería la entrada. El virus usa un material genético, entra a la célula. La replicación, en este caso el material genético del virus utiliza la maquinaria celular para replicarse y producir proteínas virales. Después sigue el ensamblaje. Las nuevas partículas virales llegan y se ensamblan dentro de la nueva célula. Otro será la liberación, que cuando las nuevas partículas virales salen de la célula, a menudo la destruyen en el proceso. Otro punto sería enfermedades virales, que es lo que comúnmente pasa. Los virus son responsables de una variedad de enfermedades en humanos, animales y plantas. Algunas enfermedades virales comunes incluyen como la gripe, que es causada por el virus de la influenza, el resfriado común, generalmente causado por rinovirus, el HIV, que sería el SIDA, causada por el virus de la inmunodeficiencia humana, el hepatitis, que este puede ser causado por varios virus, la verdad, pero uno de esos sería incluidos por los virus de la hepatitis A, B y C. Y pues el último, el que tuvimos en pandemia, el COVID-19, causado por el virus SARS-CoV-2. ¿Cuáles serían las características generales? Estas serían que contienen un único tipo de ácido nucleico, que sería el DNA o RNA. Otro punto, se multiplican dentro de las células vivas mediante el uso de la maquinaria de síntesis de la célula. Otro, contienen una cubierta proteica que rodea el ácido nucleico. O uno más importante y el último, inducen la síntesis de estructuras especializadas capaces de transferir el ácido nucleico viral a otras células. Taxonomía de grupos. En 1966, con la finalidad de buscar una solución a la taxonomía viral de los virólogos, crearon una Comisión Internacional de Taxonomía de Virus, que sería ICTV. Se ha agrupado a los virus en familias en base al tipo de ácido nucleico, la estrategia de replicación y la última, la morfología. El sufijo virus se usa para los nombres del género. Los nombres de familias terminan en viridae. Los nombres de órdenes terminan en ales. El prefijo puede ser una palabra latina o una sigla. La familia latinizada, subfamilia y nombres genéricos con letra itálica. Los términos vulgares son escritos en letra redondilla. El uso formal, los nombres de familia y género se usan de la siguiente manera. Familia Epervirae, género Simplevirus y Herpesvirus humano 2.
La clasificación de Baltimore, basada en el típido ácido nucleico de los virus, ADN o ARN, y su modo de expresión genética. El primero sería virus ADN, grupo 1, virus ADN bicatenario, grupo 2, virus ADN monocatenario. El siguiente sería virus ARN, grupo 3, virus ARN bicatenario, grupo 4, virus ARN monocatenario positivo, que este sería virus tipo ARN mensajero. Grupo 5, virus ARN monocatenario negativo. El tercero sería virus de ADN o de ARN con transcripción inversa, que sería el grupo 6, virus ARN monocatenario retrotranscrito, y grupo 7, virus ADN bicatenario retrotranscrito. En la estructura, los virus están constituidos por un solo tipo de ácido nucleico, ADN o ARN, portador de información genética, el cual está rodeado de una cubierta cápside formadas por unidades de proteína. Es de destacar que algunos virus presentan ARN como material genético, cosa que no ocurre en ninguna célula. Los virus carecen de estructuras celulares como membrana plasmática, organulos o citoplasma. Algunos virus poseen una envoltura lipídica adicional procedente de la célula hospedera que los recubre, y en ella se insertan glicoproteínas importantes para el reconocimiento de nuevas células. También, pues, como dato importante, dato curioso, el virus más grande conocido hasta ahora es el mimivirus, con un tamaño más o menos comparable al de una bacteria pequeña. En la replicación viral del ciclo lítico y el ciclo lisogénico, en el ciclo lisogénico el virus no destruye la célula hospedera, sino que mezcla su material genético con esta para cambiar su comportamiento. A esto se le llama prófago. Durante este ciclo, el virus permanece latente como un provirus. Provirus en virus animales o prófagos en bacterias, y se replica junto con el ADN de la célula huésped, esto sin causar daño inmediato. Esta integración puede durar generaciones celulares. Algunas condiciones ambientales como estrés celular o daño al ADN pueden inducir el cambio del ciclo lisogénico al lítico. En el ciclo lítico se refiere a la lisis de la célula hospedera, lo cual significa muerte. Esto sucede porque el virus que ha ingresado a la célula o bacteria, luego de copiar su información y multiplicarse, necesita ser liberado nuevamente, rompiendo la membrana celular para poder hacerlo en este ciclo. El virus usa la maquinaria celular para producir rápidamente nuevas partículas virales. Una vez que se han ensamblado suficientes virus, la célula se rompe, liberando las copias virales al exterior, estas listas para infectar nuevas células. El ciclo lisogénico puede mantenerse inactivo durante mucho tiempo dentro del ADN de la célula hospedera. Factores como radiación, estrés celular o productos químicos pueden activar el virus y pasar al ciclo lítico. No todos los virus realizan ambos ciclos, algunos solo se replican mediante el ciclo lítico. Ejemplos de virus lisogénicos: virus de la varicela zoster puede reactivarse como herpes zoster años después. Como dato extra, los bacteriófagos, virus que infectan bacterias, fueron los primeros virus estudiados para entender estos ciclos. En su importancia, los bacteriófagos han tenido gran importancia crítica en el desarrollo de la biología molecular y en el estudio de las mutaciones. Los virus han sido una pauta muy importante en el estudio de la investigación biológicas relacionados con su mecanismo de replicación, de forma que se pueda encontrar un mecanismo para controlar su multiplicación. Se considera como uno de los primeros modelos que sirvió para el estudio del genoma humano, así como para la elaboración de vacunas. Los virus han permitido descubrir conceptos como transducción bacteriana, transferencia de genes entre bacterias usando virus,
y enzimas de restricción. Se utilizan en biotecnología para crear vectores virales que transportan genes terapéuticos en terapias génicas. Algunos virus son usados en investigación para combatir bacterias resistentes a antibióticos en una técnica llamada con fagos. Su importancia en la aplicación médica es que los virus modificados se usan en vectores virales para tratamiento de terapia génica, entregando genes correctos en células como mutaciones genéticas, como algunos tipos de ceguera hereditaria. Y por último, en el control biológico, los fagos investigan como alternativa a los antibióticos para tratar infecciones bacterianas resistentes, una técnica conocida como fagoterapia, muy usada actualmente en algunos países como Georgia o Rusia. ¿Qué son los viroides? Pues los viroides son agentes infecciosos que, al igual que los virus, estos tienen un ciclo extracelular que se caracteriza por la inactividad metabólica y un ciclo intracelular en el que causan infección a un huésped susceptible. Pero pues a diferencia de los virus, los viroides no poseen ni proteínas ni lípidos y están constituidos por una cadena cíclica corta de ARN. Este puede ser circular o con forma de varilla. Es importante decir pues que tanto su forma intracelular como extracelular son las mismas, lo que se le conoce como el ARN desnudo. De igual manera, los mecanismos por los cuales estos logran causar infección están relacionados con la autocatálisis de su material genético. En las plantas, estos pueden provocar enfermedades relacionadas principalmente con el crecimiento, como el afrotamiento de las plantas de tomate o la enfermedad del tubérculo fusiforme de la patata. Como pues se muestra en la imagen, podemos observar la diferencia entre uno y otro. De igual manera, pues los viroides no codifican para proteínas y es probable que su efecto se produzca por la interacción con el genoma de la célula hospedadora o con su control. Las características generales de los viroides, una de ellas es que son moléculas de ARN circular de cadena simple, no cuentan con cápside, no cuentan con envoltura, son pues de tamaño más pequeños que los virus, infectan principalmente lo que son plantas, no codifican proteínas, pero alteran el metabolismo celular. De igual manera, pues estos son agentes infecciosos de menor complejidad genética que los virus, representan una forma extrema de parasitismo. Igual los viroides para su replicación usan el mecanismo de replicación en círculo rodante. La replicación de los viroides. Les voy a hablar un poco sobre ella. Pues la replicación de los viroides, que son agentes infecciosos de menor tamaño que los virus, se realiza mediante un mecanismo de círculo rodante en ARN, que ya lo había mencionado anteriormente. Este proceso implica la síntesis del ARN complementario de cadena doble, que luego este es procesado por enzimas celulares para producir viroides de nueva generación. El proceso de replicación de viroides se puede dividir en 3 pasos o en 3 etapas. La número 1 sería la transcripción, que aquí el ARN viroide, que es circular y de cadena simple, es transcrito por el ARN polimerasa 2 nuclear o cloroplasmática, lo que genera ARN de cadenas dobles. El paso número 2 sería la escisión, que aquí los ARNs de cadenas dobles son cortados por enzimas o ribosomas, dando como resultados ARNs oligoméricos. El paso número 3 sería lo que es la ligación, que aquí los ARNs oligoméricos son ligados por enzimas celulares o ribosomas para formar viroides circulares de longitud unitaria. También tenemos los viroides que se replican en el núcleo y les voy a dar algunas formas en las que estos se replican. Una de ellas se le conoce como la copia antisentido a cadena sentido. Aquí el ARN antisentido pues se utiliza como un molde para formar multímeros de ARN viroides originales.
Tenemos otro que se llama autocorte, que aquí se producen cortes específicos en los multímeros largos para formar monómeros. Tenemos también lo de la transcripción por ARN polimerasa 2, que ya lo había comentado anteriormente, que aunque pues esta enzima principalmente transcribe ADN, en este caso copia el ARN viroide en ARN complementario. Tenemos lo que es la síntesis de multímeros, que aquí se forman cadenas largas de ARN antisentido a partir del ARN circular viroide. Y por último tenemos el autoensamblaje y circulación, que aquí los monómeros se autounen en forma circular para formar nuevas copias funcionales del viroide. Tenemos también a los viroides que se replican en los cloroplastos, que aquí como paso número 1 sería que el viroide circular actúe como molde de ARN multímero antisentido. Lo número 2 sería que se produce un multímero antisentido que se va a cortar y este mismo va a empezar a circular para llegar al paso número 3, donde este antisentido se va a utilizar como un molde para un ARN sentido. Y por último, el paso número 4 sería que el ARN sentido multímero se corte y empiece a circular para generar copias nuevas. Los plásmidos bacterianos son moléculas de ADN extracromosómico que juegan un papel importante en la adaptación bacteriana a diferentes ambientes, ya que promueven la transferencia de genes entre estos microorganismos. Algunas características de los plásmidos que existen en la naturaleza es que varía de 1 a más de 1000 kilopares de bases, autorregulan su número de copias a través de un receptor, que es proteína o ARN, que impide que se repliquen muchas copias del plásmido. Producen enzimas que inactivan antibióticos, constituyen el material genético móvil de las bacterias, donde funciona como medio de transporte de genes a otras bacterias como resistencia a antibióticos. Existen diferentes tipos de replicación, pero algunos datos generales sobre la replicación es que para poder existir independientemente del cromosoma, los plásmidos han de poder replicarse de forma autónoma. A los plásmidos con esta capacidad, que son la mayoría, se le han denominado replicones. Los plásmidos que no poseen esta capacidad y que se integran de forma reversible en el cromosoma bacteriano para replicarse bajo su control se le denomina episomas. Existen diferentes tipos de replicación, pero algunos datos generales sobre la replicación es que para poder existir independientemente del cromosoma, los plásmidos han de poder replicarse de forma autónoma. A los plásmidos con esta capacidad, que son la mayoría, se le han denominado replicones. Los plásmidos que no poseen esta capacidad y que se integran de forma reversible en el cromosoma bacteriano para replicarse bajo su control se le denomina episomas. En esta diapositiva se muestra cómo los replicones dependientes de la DNA polimerasa 1 necesitan esa enzima para poder completar la copia de su ADN, mientras que los independientes pueden hacerlo sin ella, pero ambos usan el mismo tipo de replicación circular, que es la replicación teta. La replicación por desplazamiento de hebras es un mecanismo usado por plásmidos como los de la familia INSQ. Requiere 3 proteínas, Rep A, que es helicasa, Rep B, primasa, y Rep C, que es indicadora. El proceso comienza en 2 sitios específicos del ADN, llamados así. El primero es SSIA y SSIB, donde se colocan las proteínas para iniciar la copia de las hebras. Transferencia de información genética por medio de los plásmidos. Principalmente, ¿qué son los plásmidos? Los plásmidos son fragmentos de ADN que las bacterias pueden compartir entre sí, ayudando a transferir genes, por ejemplo, los genes de resistencia a los antibióticos. Los plásmidos pueden transferirse de un huésped a otro por medio de transformación, conjugación y transducción. ¿Qué es la transformación? La transformación es cuando una bacteria capta ADN del ambiente, por ejemplo, de otra bacteria muerta, y lo incorpora a su propio material genético. En la conjugación, 2 bacterias se conectan mediante un pili, que sería como una especie de puente que los conecta y transfiere un plásmido a la otra. También tenemos la transducción. La transducción es un virus bacteriófago
que infecta una bacteria y accidentalmente transfiere ADN bacteriano a otra bacteria. ¿Por qué son tan importantes los plásmidos en la biotecnología? Principalmente los plásmidos son importantes porque en la actualidad los científicos han aprendido a usar los plásmidos como si fueran herramientas de laboratorio que sirven para meterse genes nuevos en células. Principalmente al momento de clonar genes, o sea, copiar partes del ADN. También podemos decir que para hacer medicinas, un ejemplo sería la insulina, que en la actualidad es una parte muy importante en el tratamiento de personas diabéticas, así como también producir hormonas y vacunas. Son clave en terapia genética, básicamente, que cuando se intenta curar enfermedades arreglando los genes. Un ejemplo fácil sería este. Imagina que un plásmido es una memoria USB. Los científicos le meten información, o sea, genes, y luego esa USB la conectan a una célula y esa célula empieza a trabajar con esa nueva información. Es un ejemplo medio enredoso, pero sí explica más o menos cómo es los plásmidos en cuanto a su importancia. Pasamos a los priones. ¿Qué son los priones? Los priones son proteínas mal plegadas. ¿Qué quiere decir esto? Que causan enfermedades muy graves y especialmente en nuestro cerebro. Lo más sorprendente es que ni siquiera son bacterias, ni virus, ni hongos, o sea, no tienen ni ARN ni ADN, como lo que sí tienen los otros microorganismos. Solo son proteínas que por alguna razón cambian su forma normal y se vuelven muy dañinas en las personas. ¿Cómo funcionan los priones? En nuestro cuerpo hay muchas proteínas que tienen formas específicas. Esa forma es muy importante porque determina qué función tiene esa proteína. El prion es una versión anormal de una proteína que existe de forma normal en el. La peor característica de los priones es que pueden hacer que las demás proteínas normales también cambien su forma y se vuelvan dañinas. Así, una sola proteína malformada puede iniciar una reacción en cadena. Imagina que tienes un montón de piezas de dominó bien colocadas. Si se cae una, puede hacer que todas se desorden, y eso es lo que pasa al momento de que cambian las demás. ¿Cómo se transmiten los priones? Principalmente no se producen como bacterias o virus, lo que quiere decir que se transmiten por el cuerpo por ciertas vías. Un ejemplo son las transfusiones de sangre contaminadas. En algunos casos por herencia genética, o sea, formas hereditarias de enfermedades prióricas. Los priones no se destruyen fácilmente, resisten el calor, la radiación y muchos desinfectantes. Por eso son tan peligrosos, porque son tan especiales principalmente porque pues no tienen ni ADN ni ARN, lo que quiere decir que no son seres vivos. Causan daños cerebrales irreversibles, cambian la forma de otras proteínas. También podemos decir que los priones son proteínas con forma equivocada, que hacen que otras proteínas se deformen. Aunque no son seres vivos, pueden causar enfermedades mortales en el cerebro, como el mal de las vacas locas o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Características generales. Primero, ¿qué son los priones? Son los agentes infecciosos formados solo por proteínas, pero a pesar de su simplicidad, son los responsables de un grupo de patologías neurodegenerativas letales, como el mal de las vacas locas y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en los humanos. Tiene 4 características importantes. Son agentes causantes de enfermedades neurodegenerativas que son siempre letales. Tienen la capacidad de propagarse dentro del mismo huésped o incluso entre individuos, produciendo daño en el sistema nervioso y teniendo largos periodos de incubación. Son resistentes a tratamientos tridimensionales, especialmente a los que inactivan ácidos nucleicos, lo que los hace muy difíciles de eliminar. Están formados por exones específicos de un gen codificador, con regiones codificantes bien definidas, lo que les permite formar estructuras funcionales en su forma normal o patológica. Un dato clave es que su acción no depende de ácidos nucleicos, como en virus o bacterias, sino del cambio estructural de una proteína normal del cuerpo humano, llamada PRPC, a una forma patológica llamada PRPS. En la transformación tenemos que el prion anómalo induce el cambio estructural de la proteína normal en otras células. También tenemos que se acumula en el sistema nervioso formando placas y causando degeneración cerebral. Importancia biológica.
Aunque los priones son conocidos por causar enfermedades, también tienen funciones importantes en la biología. Estos suelen participar en la regulación metabólica del nitrógeno. También actúan como mecanismos epigenéticos, es decir, pueden heredar características y modificar el ADN, gracias a su capacidad de guardar información conformacional. Se ha propuesto, o se ha dicho, o se ha indicado que podrían estar involucrados en los procesos, como la memoria a largo plazo. Quiere decir que mediante cambios estables en las proteínas neuronales, estos llegan a guardar información o llegan a tener memoria a largo plazo de cómo hacer una actividad. De que además podrían tener un papel en la evolución del sistema inmunológico y del genoma. ¿Qué quiere decir? Que puede ayudar a que un sistema inmunológico sea más fuerte o un genoma en general. Esto nos demuestra que los priones, a pesar de su fama negativa, también son una pieza interesante y compleja dentro del funcionamiento celular y evolutivo. En resumen, los priones son proteínas que al cambiar su estructura se vuelven infecciosas, causan enfermedades graves y se propagan sin necesidad de ADN o ARN, pero además tienen un papel relevante en la biología celular. Comprenderlos es esencial, no solo para la medicina, sino también para la biotecnología y la evolución.